Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis manos. Radio Raíces 1460 AM les presenta Dejando Huellas, cantata para la conciencia, dirigido y producido por el profesor Víctor Rivera Pastrana. Que lo disfruten. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mis palabras, cree en el brillo de un gesto. Cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados ayer. Saludos y muy buenos días a su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino. Este que le habla Víctor Rivera Pastrana, ya el primer domingo de agosto, hoy domingo 3 de agosto del 2025, donde tenemos un programa como lo habíamos anunciado por todas nuestras redes sociales, un programa especial y para mí sumamente especial porque vamos a tener, pero vía Zoom, en nuestro estudio de Radio Raíces, la voz del pepino, a la poeta orocobeña, la doctora María de los Ángeles Ortiz, que está en gira con su nuevo libro bajo el editorial EDP University, Armario Urbano, Poemas de Ciudad. Y antes que nada, y comenzar la entrevista, saludamos a María de los Ángeles Ortiz, que ya la tenemos en nuestro estudio de Radio Raíces, la voz del pepino. Saludos, María. Saludos, Víctor. Agradecida de que me tengas en este programa tan extraordinario que tanto escucha la gente por los mensajes que tiene y por los temas que se tratan desde el altar de la patria, ¿verdad? San Sebastián. Nosotros pues tenemos un programa especial contigo, Armario Urbano, Poemas de Ciudad, pero antes a nivel de introducción, sin tener que buscar una biografía, yo puedo hablar de María de los Ángeles. Primero que nada, en mi caso personal, pues ha sido una persona muy significativa en el área académica, allá en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde prácticamente fue mi mentora dentro del proceso de estudios graduados. Pero para hablar del lado académico, si hablamos de María de los Ángeles Ortiz, hablamos de esta persona de Orocovis, Puerto Rico, que estudió en Cuamo, que se formalizó como prácticamente como persona de la ciencia desde la Universidad de New York, de MIT. Prácticamente tu carrera bien fructífera dentro del campo académico. Universidad Interamericana, Universidad de Puerto Rico, asesora, fundadora de una compañía de consultoría educativa, pero hoy nos vamos con la poeta. La poeta que hace un tiempito publicó y prácticamente estaba guardando este libro después de casi 20 años. Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo. Quiero decir que yo casi toda mi vida la viví en Coamo porque mi madre aló mucho más fuerte que mi padre. Él se quería quedar en Orocovis, viviendo en este cafetal donde yo nací y donde vi la luz del día, ¿verdad? En el barrio Buenavista de Orocovis. Pero mi madre, que era una mujer siempre con la mira puesta en el futuro, dijo, no, aquí nos vamos a quedar hasta que la primogénita tenga que ir a la escuela, porque queremos una educación buena para ella y aquí la escuela no está cerca de este
lugar donde vivimos, que realmente era una finca de café. Un sitio precioso donde evidentemente pasé todas mis vacaciones de verano y de Navidad. Y entonces fuimos a Coamo y allí empecé mis estudios en el Colegio Valvanera, Nuestra Señora de Valvanera de Coamo, y viví toda mi vida en Coamo con mis vacaciones, todas las vacaciones que existían para mí de Navidad, de Semana Santa, de fin de curso. Iba derechita a Orocovis, a la finca donde nací, a compartir con mis primos y con mis abuelos que estaban allí en Orocovis viviendo, ¿no? Y volví a regresar a Coamo. Tengo que agregar ¿verdad? A toda mi formación académica y profesional que mi primera etapa fue en la Universidad Católica de Ponce, la Pontificia, hoy día Universidad Católica. Mi padre fue súper renuente a que yo fuera a Río Piedra. Él decía que yo corría peligro allí. Y otro día podemos hablar de eso. Él decía, no, no, la quiero cerquita de mí, es mi primera hija y aquí se hospeda en Ponce si quiere, pero regresa siempre a Coamo. Así que esa fue mi vida y, y por eso es que yo reconozco también a Coamo como mi lugar, ¿verdad?, de crecimiento y de convivencia con tantos buenos amigos allí. Que quieran seguir la carrera académica de la doctora María de los Ángeles Ortiz, pues con solamente escribir María de los Ángeles Ortiz en su buscador va a recoger un sinnúmero de ensayos investigativos, colaboraciones, libros de investigación, muchas cosas, que comienza escribiendo, prácticamente publicando, escribiendo no, eso no lo dirá ella ahora, en el 1977 y el último libro fue del 2003, podemos mencionar Cromatografía sobre el papel, 77, Amrita Printam, Poemas, 1988, Sin pausa ni de versos, en el 1980, El discurso afectuoso, 1990, Después del polvo, 2003, y ahora, en el 2025, como bien le dije, luego de casi 20 años, retoma la faceta de poeta. Una faceta que ha tenido distinciones en Puerto Rico, pero háblame un poco de todo esto. Yo dije al principio que era mujer de ciencia y Sí. prácticamente ese primer libro son conceptos científicos, eso es la separación. Ciertamente, Ya. ciertamente la cromatografía Mm, sobre papel es un método sí. eh, que se utiliza para la separación de sustancias, o sea que viene de la bioquímica, donde finalmente me especialicé hasta el grado de maestría, pero empecé, ¿verdad?, en la Universidad Católica estudiando ciencias y educación científica y allí hice mi primera maestría en investigación científica también en la Universidad Católica. Ya cuando me convocan a trabajar en la Universidad Interamericana en Ponce, tuve la oportunidad de conseguir un fellowship en MIT y empezar a retomar y a investigar el tema de la bioquímica y es el tema que me ha apasionado toda mi vida antes de dar un salto estratégico a un PhD en educación superior. Esa es otra historia de la cual hablaremos en otro momento, pero la poesía siempre estuvo conmigo, aunque como diría uno de mis mentores poetas, Juan Antonio Corretgel, le di con el codo un buen rato y le dije, espera, espera, que ya volveremos a encontrarnos y eso fue ahora, ¿verdad? A través de este libro del cual vamos a hablar más adelante. Dentro de ese mundo tan difícil que la responsabilidad académica, siempre sacabas para la poesía. Hablas de un mentor, Juan Antonio Corregel, el poeta nacional, y prácticamente quiero saber cómo has podido hacerlo, porque aunque al principio tuviste bastante continuidad, en el 2003 te detuviste, en el 90 fueron 13 años, pero del 2003 al 2025 esperaste un tiempito.
Oye, sí, y siempre estuve produciendo poesía, pero realmente a partir del 1999, que realmente fue cuando salí de la Universidad Central de Bayamón, donde era presidenta y estaba ocupando pues unas posiciones que no me dejaban demasiado tiempo. Siempre escribía mis poesías, las guardaba, pero la tarea de publicar era cuesta arriba porque ya se valoraba mucho más. Y lo digo esto porque es una verdad. Un artículo de journal que un poema, ¿verdad? Y todavía no estoy tan segura de que se valore el lado poético o el lado de escritura poética como merece. A mí me permitió ser mejor administradora, mejor líder, el escribir, el plasmar en poesía algunas de las frustraciones que tenía, ¿verdad? Algunos de los encuentros también maravillosos con colegas en la academia. Y iba guardándolos, pero ya en el 1999, cuando salgo de la Universidad Central, y me recluta a la Universidad de Puerto Rico al programa graduado en educación que fue a partir de ahí donde nos conocimos. Pues mira, en ese intermedio pues había escrito sin pausas ni reversos, ¿verdad? Los poemas de Amrita Pritam y debo decir que estos poemas fueron un homenaje en español a una de las más grandes autoras de la India que llegué a conocer y a visitar personalmente y que cuando le llevo sus poemas en español, empezó a llorar y yo no entendía por qué estaba llorando y era que había recibido en esos días la noticia de que moriría pronto porque tenía cáncer y dijo, al fin veo mis poemas en el idioma de Cervantes. Así que siempre he sentido a Rita muy cerca de mí y lamenté muchísimo conocer su muerte después de estar saliendo exactamente de una clase en la Universidad de Puerto Rico y un estudiante que estaba allí me dijo, ¿sabe qué? Se murió Amrita. Lo acabo de leer porque ya estaban pues todas las redes, ya había posibilidad de mantenerse en contacto a través de internet y, y fue algo interesante porque ya mis poemas los conocían mis estudiantes y yo por muchos años estuve empezando cada una de mis clases con un poema que no sé si lo ibas a decir, pero te robé ese tiro. Sí. Y, era un modo también de acercar a la sutileza del poema, a la fuerza que tienen también las palabras de algunos poemas, y a tender un puente con las nuevas generaciones que estaban estudiando el doctorado. Y allí estabas tú también. Sí, eso fue una experiencia inolvidable. Llegar a una clase doctoral y que nos recibieran, vamos a decir un poema, vamos a hablar un poema, y vamos a escoger un poema. Y esa es la sensibilidad de nuestra invitada, la doctora María de los Ángeles Ortiz. Tocaste importantísimo, Amrita Printam. Brindando. Sí. De hecho, te recomendaría que de alguna manera buscara voces para declamar esas poesías, porque todavía el día de hoy, si haces búsqueda en línea, todavía carece nuestro idioma español en la obra de ella. Yo creo que el precedente eres tú y hay que aprovecharlo. Esa es una Eh, sugerencia. No, me parece genial y además que yo tuve oportunidad de conocer a Rita gracias a un conspirador que se llama el doctor Ramblamba, químico, amigo, hermano, que facilita un viaje cultural a la India, invitada por el país, que pude después combinar en un segundo viaje, ya como académica y la capacidad también de trabajar con maestros de universidad y maestros también de escuela de toda India. Así que la pude ver en más de una ocasión y la recuerdo tan vívidamente y todavía tengo una foto en mi casa y la saludo con el saludo Namaste de los indios. Así que ella estaba emocionada porque era la posibilidad de ella entrar en el mercado hispano, en las letras hispanas, en el lenguaje de Cervantes. Así que yo creo que es una idea buena. Es posible que podamos darle eh,
reeditar o quizás divulgar un poco más en alguna sesión utilizando nuestro idioma, la poesía de Amrita Priton, que era una poesía muy fuerte, una poesía muy combativa, era una mujer muy respetada y muy, muy admirada en todo el subcontinente. María de los Ángeles Ortiz, yo creo que es meritorio por lo menos regalarle a nuestro público de Ando Huellas, Cantata para la Conciencia, dos poesías, las cuales tú puedes escoger de este libro de homenaje prácticamente a esta poeta y novelista de la India. Te dejamos los micrófonos para que los escojas. Estos poemas son de una poeta nacional de la India, Amrita Pritam, y yo la traduje al español, es la única versión de su poesía que hay en español, y se llama Mi amigo, mi extraño. Y tú llegaste un día de repente, sorpresivo, y el tiempo se detuvo allí en mi alcoba. El sol presto a ponerse pausó. Destinado a volver, olvidó su destino. Mas cuando el tiempo advierte tu osadía, se transforma y se escapa veloz por mi ventana. Recordamos los dos el incidente y sospechamos que el tiempo nunca más volverá a repetir ese episodio. Ahora el sol se pone cada día a tiempo. La oscuridad entra a mi corazón todas las noches, pero el momento aquel que se detuvo fue cierto, aunque tú no lo admitas o yo intente negarlo. Un día, cuando el tiempo escapó veloz por mi ventana, se golpeó las rodillas y sangró, y esa sangre aún está manchando mi ventana. Otro poema de Amrita, Virgen. Cuando yo entré a tu cámara nupcial, no era una, sino dos personas. Una que consumó su matrimonio, la otra que aún se mantiene virgen, casta. Para salvar la unión, yo tuve que matar la virgen. Esos crímenes los permite la ley. Solo la humillación es ilegal. Así que me tomé el veneno de mi humillación y pude ver la sangre entre mis manos. Y la lavé, así como lavé los olores de mi cuerpo. Luego miré mi rostro en el espejo y allí se hallaba ella frente a mí, la misma que pensé que había matado. Oh Dios, estaba tan oscura la cámara nupcial que yo no distinguí la que debí matar de la que asesiné al fin de cuentas. Regresamos luego de esas dos interpretaciones de María de los Ángeles Ortiz, declamando la poesía de Amrita Pritam, que ella le dio la voz en el castellano, en nuestro idioma español. Ahora quiero hablar un poco del primer libro, 1977. Estamos hablando de unos años atrás, y quiero que toques algo antes de irnos al plato fuerte que es el que estás promoviendo, el nuevo poemario. Háblame un poco de la poesía, si la ciencia estuvo muy envuelta en este primer libro, ¿cómo fue ese proceso creativo? Pues mira, mi padre siempre me decía, ¿cuándo vas a publicar? Porque lo interesante es que con él el primer acercamiento a la poesía fue por la relación estrecha que yo tenía con mi padre y la afinidad, siendo él un decimista. Él escribía décimas. Cualquier evento que ocurría en la familia, en el país, él tenía la capacidad de escribir una décima extraordinaria, con humor, con dolor, con coraje, como fuera. Y vamos, lo primero que yo aprendí
sobre poesía, aparte de, evidentemente, mi encuentro en el colegio con los poemas de Martí, de José Martí, los poemas de Espronceda, de la literatura española, de Gautier Benítez, pues yo también incursioné en la declamación, así que declamaba poemas, pero ese vínculo con mi padre vino por la décima. Y una de las cosas que mucha gente no sabe es que, y yo sé que tú sí lo sabes, es que a mí se me da muy, muy bien la décima porque tiene una métrica que es obligada, o sea, que es disciplina. Y yo creo que el rigor científico, que fue mi formación, me ayudó a mantenerme en las rimas, en el tipo de rima, en la métrica, que eran octosílabos y no podía ser más. Así que era, fue un momento chévere, ¿no? Un momento muy, muy bueno. eh, Entrando en la poesía. Entonces, ya más adelante, eh, una muy buena amiga que cuando yo publiqué unos poemas en los programas de fiestas patronales de Cuamo, que siempre los poetas como Ramón José Dávila, un poeta también que me inspiró muchísimo, escribía y le pedían poemas para los programas de fiestas patronales. Él me dijo, consígueme un poema que quiero que te lo publiquen. Y yo empecé publicando en ese programa unos poemas dedicados a Coamo, eh, que después me trajeron problemas con la familia de Orocovis, que protestaban porque no le había escrito nada. Pero bueno, el, ese libro, el primero, Cromatografía sobre papel, fue un libro dirigido por Brunilda García. Brunilda García, extraordinaria poeta, escritora, hija de Elena Ayala, otra poeta, y mujeres patriotas de gran corazón, eh, pues quisieron que este primer libro se hiciera escrito en cursivo a mano. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe Gloria Rodríguez Sanjurjo, que hacía una letra, una caligrafía hermosa y todavía es la que hace la caligrafía para los nombres que se escriben en los diplomas. Y entonces ese poema está escrito así. Lo escribe con su pluma, eh, Gloria. Y yo le doy ese reconocimiento a Gloria, que está viva y tiene más de 9 décadas vividas. Wow. Y está lúcida y está productiva. Increíble. Por eso es que hay que seguir escribiendo. Así es la vida. Yo creo que, como bien tú dices, la décima te dio mucha satisfacción. De hecho, hasta Hasta galardonada premios, fuiste con la décima en diferentes certámenes. certámenes de la décima, que esto es algo sumamente importante destacarlo porque la décima también ha surgido grupos que la cuidan, la defienden y prácticamente se le ha dado el valor cultural e histórico que tiene la décima. Te pregunto, en una ocasión hablaste de los poetas que han influido en tu carrera, mencionaste a Ángela Dávila y Uh, este grupo de mujeres puertorriqueñas en tu formación y tratar de mirar a esas mujeres que nos han dado historia dentro de la poesía. pues mira qué interesante tu pregunta y qué importante. Yo consumía más poesía española y te voy a decir por qué. Eh, el colegio donde yo estudiaba en Cuamo era regentado por religiosas norteamericanas. Entonces, ellas nos llevaban por el camino más de la literatura española y ni siquiera tuvimos un curso de literatura puertorriqueña. La literatura puertorriqueña estuvo ausente con la excepción de Llorens Torres, que nos enseñaban la poesía de Llorens para que la pudiéramos recitar, pero ya en los cursos altos de Escuela Superior de Español era todo literatura española. Así que, y el Cantar del Mío Cid y todos los poetas españoles. Pues eso era lo que consumía, eso era lo que conocía.
Pero ya cuando llego a la universidad y entro, aunque entro a ciencias naturales, pertenecía también a la junta del periódico La Nao en la Universidad Católica, que ya no existe. Y allí pues publiqué algunos poemas que eran obviamente sonetos, porque era la métrica a la que yo estaba habituada por la literatura española. Entonces con mi padre empecé a escribir décima, ¿verdad? Porque sí, él era decimista y ahí pues empecé a trabajar con la rima consonante, porque él decía, bueno, asonante si no hay, si no encontramos la palabra, pero es consonante, o sea, que en gran medida él fue, que era poeta también, mi instructor. Claro, nunca estudiamos en el colegio a Julia de Burgos. Eso yo lo estudié en literatura puertorriqueña en la Universidad Católica. Recuerden que era un colegio de monjas norteamericanas, sí a Shakespeare, sí a Joyce Kilmer, sí a los poetas ingleses, a los poetas norteamericanos, pero no a los poetas puertorriqueños. Ya en la universidad conozco a Ángela María Dávila, que en paz descanse, que solamente ha escrito, publicó 2 libros y es inmortal. Y entonces me encantó el grado de pasión que ella reflejaba en sus poemas. Y bueno, Corretgel, porque ya empecé a desarrollar la conciencia política, la conciencia patriótica, ¿verdad? De lo que nos vincula con los hermanos puertorriqueños, con los cubanos, con los dominicanos. Entonces ya conocí la poesía de Pedro Mil, conocí otra poesía cubana, conocí poesía también chilena de Gabriela Mistral. Esa sí se leía, pero era porque Gabriela Mistral era maestra. Y entonces había también un proyecto formativo que nos decía que los egresados del colegio podían seguir estudiando hasta convertirse en maestros o en religiosas también, si era posible. Y esa no era mi ruta, no fue la que tomé, pero realmente en esa etapa de mi vida no consumí mucha poesía, ni puertorriqueña, ni poesía de poetas, de mujeres. A Julia la conocí ya en la universidad, sabía quién era, pero ahora pues evidentemente la... Y a Corretel, a don Juan Antonio, que nos hicimos amigos, que lo visité, fue el que me inspiró a publicar mi primer libro. Me dijo, estos son buenos poemas, hágalo. Y yo lo seguí. De ese libro, Cromatografía sobre el papel, que busques una poesía y se la dediques a este pueblo que te está escuchando. Este poema yo se lo dediqué a Juan Antonio Corretgel, mi mentor en la poesía, y dice, Juan de ternura en ríos y de brazos abiertos, Juan de emoción altiva y de aromas de incienso, Juan hombre, Juan gaviota, Juan poeta, Juan verbo. Déjame que bendiga cuando mi río de versos se desbordó en el mar de tu caudal eterno y levantó estandarte de amor en nuestro océano. Y en este momento me voy con 3 libros y aquí para que me des el resumen sin pausa ni reverso, el discurso afectuoso y el libro que tengo después del polvo, un libro con mucha poesía espiritual, que de ese sí quiero que nos declame una poesía para entonces después irnos al nuevo libro que estás promocionando. Adelante. Pues yo creo que Sin pausas ni reverso es un libro donde yo comencé a madurar un poco más como poeta. Ya evidentemente era mayor, ya había terminado la universidad, estaba incluso, ya me había graduado del doctorado en NYU y, y tenía 2 hijas y tenía una vida mucho más activa, de manera que ahí en Sin pausas ni reversos, pues vamos a encontrar una poesía eh, quizás más intensa, posiblemente más madura, eh, donde otros poetas
me marcaron, ¿verdad? Como fue la poeta Ángela María Dávila. Tenía un gran amigo poeta, Doel López, que me decía Ángela María. Yo le digo, no, ya quisiera ser yo Ángela María, pero yo soy María de los Ángeles. Eh, el discurso afectuoso y después del polvo, sobre todo el discurso afectuoso, iba también lleno de amor hacia ciertas personas que habían entrado en mi vida para añadir valor a ella, que algunas familias, personas que había perdido. Así que fue un libro para mí importante porque entraba en contacto con mi yo interno, con mis emociones, con mis dolores, con mis frustraciones también. Y después del polvo es cuando empecé a tener esa etapa de los seres humanos donde se le empieza a morir a uno la gente buena, la gente que te ha forjado, que ha sido importante en tu vida, que ya no las vuelves a ver. Y recuerdo que cuando se presenta después del polvo, mucha gente iba buscando una poesía erótica y nada que ver. Realmente hablábamos del polvo de la vida, del polvo eh, que marca el final y posiblemente el principio, ¿verdad? De otra etapa de vida espiritual para las personas que hemos ido perdiendo. Y pues mira, en el discurso afectuoso empiezo también a hablar de la vida desde otra perspectiva, desde cuánto vale cultivar el afecto, cuán importante es la bondad, cuán terrible es el rencor, cuán absurdo es o absurda es la crueldad. Y entonces es cuando empiezo a tocar base con mi interior nuevamente, pero ya desde la madurez. Después del polvo, como bien dice, son poesías bien espirituales y me encantaría que para todo el público Radio Escucha, pues tú le pudieras leer dos poesías que estas te las voy a solicitar, El noveno escalón Ay, sí. y Muerte. Para todas esas personas que nos están escuchando, puedes hacer la introducción. Esas son las dos poesías que nos encantaría escuchar. Adelante. Aún será de día. Todavía el sol está en lo alto, pero es esta la hora en que quisiera reclinar mi equipaje. Ya brevan mis más briosos caballos por ese manantial. ¿Y acaso sea posible hallar un sitio umbrío de aguas claras y frondosas orillas? Cuando hayamos bebido suficiente, en el umbral del nunca para siempre, eres puerta cerrada. Si no existiera el tiempo, tal vez podría asomarme a los cielos que guardas y al rocío que preservas en copas de esmeralda, a las aguas de lluvia con que bañas la herencia de las razas. Pero el tiempo se me pierde en los ojos, se me corre a los pies y a los talones y me amarra las manos como si no quisiera que empujara la puerta rotatoria. El noveno escalón. La muerte lamerá mis huesos hasta dejarlos blandos y con su lengua dejará fosforescente el misterio de mi ser. No oirá mi voz clamando en el desierto, ni morderá amarguras imprudentes como las que vomitan los que cantan el final de la vida. Yo le devolveré mi corazón como hoguera de mí misma. Le dejaré clavar su hambre en la carne dulce de mi eterno principio. Allí, en el centro remoto de mi primera soledad, donde el oído del silencio me gobierna, polvo será la piel y el hueso de mis lágrimas, pero yo seguiré cantando mi mañana en la celeste tarde de mi alma. Y regresamos a su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, esta entrevista con la poeta
orocobeña María de los Ángeles Ortiz. Y en esta parte, pues sí, ahora nosotros vamos a arrancar con el nuevo libro de María de los Ángeles Ortiz bajo la editorial EDP University, y este nuevo libro que lleva de título Armario Urbano, Poemas de Ciudad, y continúa con algo bello que has hecho en todos tus libros, ha sido el arte. Parece que el arte también se combina con tu poesía, para que nos hables de todo este proyecto, este nuevo proyecto, todo lo que envuelve Armario Urbano, Poemas de Ciudad. Pues fíjate, en Armario Urbano eh, hay muchos poemas escritos durante la pandemia, pues porque el encierro nos obligó a hablar más con nosotros mismos. Y es ahí cuando decido que voy a aprovechar ese tiempo y voy a integrarlo, a buscar estos poemas que tenía, que se habían escrito un poco antes de pandemia y rescatarlos, ponerlos en la antesala de pandemia y que me marcaron enormemente, ¿verdad? Eh, Porque ya estaba en la etapa de mujer madura, profesional, y entonces miro la pandemia desde otra perspectiva. Esa pandemia para hablar con la familia, para reflexionar en torno a las vidas que se perdieron, para criticar al gobierno también cuando había que hacerlo, para explorar dimensiones internas que eran tan importantes en nuestra vida, porque el encierro, el silencio, nos mueven demasiado, ¿verdad? A, a, a contactar con nuestro yo interno. Y pues sí, de ahí te puedo leer unas cuantas. Eh, Voy a empezar con la que marca la sección de este libro que dice pandemia. Quisiera interpretar lo que pensaban las almas de los niños que partieron prematuramente arrebatados, a esos que de haber conocido hubiera amado o acariciado el sueño que le nacía en el pecho. Impotente quedé de abrazar a las madres que parieron cuando cayó la noche hambrienta de almas buenas. Hoy convoco a los muertos en descanso y con respeto ahogado los increpo. ¿A qué virus debemos ser inmunes si el amor es más grande que la muerte? Luego de esta poesía, Solo el Amor, de Silvio Rodríguez, y regresamos a su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro.
debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Y de regreso, regresamos a Dejando Huellas, cantata para la conciencia con nuestra invitada María de los Ángeles Ortiz. Quiero que continuemos con esa dinámica de leer poesías con nuestro público. Pues con mucho gusto, con mucho gusto. Y aquí este segundo poema. Es femenino y es viril lo que yo canto, en prosa, en verso, en rap o a grito abierto. ¿Algún problema? Me lloro y me celebro. Y es ese mi deseo hasta la muerte. Túmbate aquí conmigo, apaga los rencores y descubre cómo en los tiempos múltiples la historia es diferente y el infierno es el mundo sin los otros. Continuamos con el libro bajo el sello de la editorial EDP University, el cual ya presentaste y me imagino que tendrás una agenda de presentación, pero antes para que declames otra poesía, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Lo que me provoca un poco el recuerdo de pandemia, ¿verdad? Encerrada. Este poema eh, es una evocación. Verme a mí misma en un apocalipsis, entrar en la prisión de nuestro hogar, la magia de lo inverso, acaso hipertextual en lo ético y político, las chiringas sin hilo sobre el morro, realidades diversas al azar que ofrece mascarillas de tela igual de falsas, el mercado bursátil colapsado, el escáner social de los avaros y también de los viejos pensionados. A un paso, por un pelo o por casualidad, les vende un palco. Les vende un palco con vista a la antesala del infierno. Interacción virtual más que real. Desbordamiento humano y visceral que se derrama en hiel. Falta imaginación y también intención para añadir valor a las calles desiertas de San Juan. Dejando Huellas. Y hemos visto cómo la historia nos marcó con esta pandemia. Por el encierro, porque éramos parte de un armario, pero un armario urbano y humano, ¿verdad? La gente ya
decía, ¿cuándo puedo salir? ¿Cuándo puedo abrazar? ¿Cuándo puedo sacarme de aquí? Si hay un lockdown, como le pusieron, ¿verdad? Estuve viendo tu otro libro, el de Después del polvo. Hay una poesía que se titula Osama Bin Laden. Ay, sí. Tu poesía está inmersa en la actualidad, en lo que nos ocurre. Y prácticamente cuando tocas a la poeta y novelista de la India, sabemos que esta poeta eh, prácticamente vivió la historia de la división de Pakistán y la India. Háblame un poco de todo esto, porque son momentos históricos que, tocando el momento de la pandemia, esos contextos históricos te fortalecen en la creatividad. Sí, es que guardamos siempre en el corazón no solamente los momentos felices, sino también esos momentos de terribles, ¿verdad? De personas que matan a otras, de niños que mueren, de condenar a alguien por pensar y ya sacarlo, ¿verdad? Del espacio vital de la vida. Pues es la capacidad de indignación que todos los humanos tenemos que mantener, nunca la debemos perder, porque es una reacción a algo que no aceptamos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando matan gente inocente, cuando eh, tú te planteas qué pasa por la mente de una persona como Bin Laden, ¿qué pasa por esa mente? ¿Tendrá corazón? ¿Qué le pasó en la vida? ¿Cuál es, qué es lo que opera en este ser humano esta ideología tan terrible, ¿verdad? Pero por otro lado, yo miro a Bin Laden con compasión, porque una persona que mata o manda a matar a alguien no puede ser feliz. El contexto de Gaza, Palestina, el genocidio, esa atrocidad de la muerte, adelantando eventos políticos, si miramos bien amplio toda esta historia, sabemos que los vulnerables siguen siendo los pueblos. Así mismo, así mismo. Y el camino tan errado y tan peligroso que en este momento en que tú y yo estamos hablando de algo tan sublime como la poesía, hay gente muriendo en Gaza, hay niños que van a morir por no tener alimentos. Eso es algo tan terrible, eso es algo que nos debe consternar, pero está pasando en el mundo, está pasando. Y la poesía, pues, tiene que ayudarnos de alguna manera a mirar estas realidades, no como que no hay Dios, sino como que si no hubiera Dios habría que inventarlo de todas maneras. Definitivamente. Ahora quiero que le digas al público cómo podemos conseguir tus libros y tu último libro, y si hay planes de nueva presentación, porque hubo una presentación y sé que tuviste un accidente, vamos a ponerlo así, y estás un poquito recuperándote. Sí, ¿Cuáles son pero los planes? vamos a tener otras presentaciones. Tuve algunos poetas allí también. Hubo una lectura interpretativa de los poemas por la doctora Ana Delgia Alvarado Ortiz, orocobeña también. Eh, y queremos hacer otras presentaciones. Este libro lo distribuye la editorial de EDP University. Eh, Realmente me hicieron un regalo al publicarlo. Yo llevo vinculada a EDP más de 25 años en todos los recintos y realmente son gente muy, muy extraordinaria y están trabajando en proyectos educativos tan importantes, sobre todo para la gente pobre, para los estudiantes que no, en muchos casos son una primera generación universitaria. Y ese proyecto académico que ellos hacen, atado también a la divulgación de la obra poética, no solamente de la mía, de otros escritores, pues es lo que debe ser una universidad.
una universidad en una isla como la nuestra. Así que yo creo que vale mucho reconocer también ese apoyo que recibimos de ellos. Y, y sobre todo del apoyo que hemos recibido de otros poetas, como don Manuel de la Puebla, que en paz descanse, que fue un gestor un poeta y además un gestor de poetas, porque a través de todas las publicaciones y la revista oral de poesía que él tenía, que siempre lo sacaba a través de Radio Universidad de Puerto Rico, aportó tanto a que algunos de nosotros, que éramos poetas anónimos, pues tuviéramos un espacio también en ese escenario ancho y a veces demasiado exclusivo de poetas. Nosotros muy orgullosos de que EDP naciera aquí en nuestro pueblo de San Sebastián, fundado por pepinianos y haya tenido ese impacto en las artes. De hecho, al igual que a ti, ha apoyado otros excelentes exponentes de la poesía, incluyendo a Yolanda Arroyo Pizarro, que también tuvimos la entrevista de ella por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino. El tiempo corre a las millas, María de los Ángeles. ¿Ah? Quiero que reserve en esta parte final de este programa que me he disfrutado mucho y prácticamente una amistad que comenzó con la relación de profesor y estudiante, se ha extendido más, ha sido muy significativo para realizar esta entrevista. ¿Qué tenemos para este final hoy en Mira, Dando Huellas? sí, sí. Yo espero que esta situación de encierro y de otra pandemia no se repita, pero de todas maneras, ese encierro a mí me dio la oportunidad de expresar cómo nos sentíamos allá adentro. Y voy a cerrar, porque es lo que le da el título al libro, ¿verdad? Este armario urbano con dos poemas. Eh, que es un poema que no está titulado, pero que para mí es importante. Mientras mueren los días, ese es el título que yo le he puesto. Mientras mueren los días sin el permiso para habitar las calles, pienso en la residencia itinerante de aquellos que gravitan sin destino o no tienen un puerto de salida, ni poseen un rincón para esconderse, no digo un domicilio permanente o una guarida mágica, digo dónde dejar de paso los zapatos. Entonces pienso en ti y en tu ideario, ese que no contempla espacios permanentes, ni vida con futuro, ni fórmulas complejas, y que vive feliz con el enigma de no saber qué hacer si el tiempo cambia, casi como el país, edificando a medias su destino, sin planes de futuro, con frágiles y cortas columnas de reemplazo. Y cierro con el encierro, así se llama el poema. El encierro me obliga a imaginarte y al desafío moral de preservar tu esencia a cada hora. La angustia de olvidarte, tormentosa utopía lejana de abrazarte, es mentira y verdad, o quizás espejismo fatal del dolor, impaciencia, tortura de vivir día a día sin otro día en que ya no haga falta imaginarte. Muchas gracias, María de los Ángeles Ortiz. Para buscar el libro lo podemos también conseguir en línea en cualquier plataforma. Pues estamos pensando en eso. Lo que pasa es que, por lo que tú acabas de decir, el día después de Sí. mi presentación tuve un pequeño accidente, me caí de mis propios pies y me ha tenido guardadita hasta hace poco. Y ya vamos a tener una plataforma, te la vamos a compartir para las personas que quieran adquirirlo por allí, pues lo puedan hacer. Será un honor y un privilegio que me puedan leer. Me ofrezco de voluntario ¡Ay, para, qué bueno! para ver si levantamos esa poesía de la novelista Amrita y ¡Ay, ponerla en sí! plataformas por YouTube para que la gente la busque, la encuentre
y la pueda disfrutar como tú pues has hecho ese trabajo que tenemos que divulgarlo, claro que sí. Lo anunciaremos en otro programa cuando tengamos ya toda esa poesía recogida con unos buenos audios y unos buenos voluntarios, poetas voluntarios y poetas voluntarias para que le den voz a ese trabajo extraordinario que hiciste. Me parece una excelente idea y hay tantos, tantos buenos poetas, amigos de gran corazón que harían eso por Amrita y porque se conociera su obra en español. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Rivera Pastrana. Muchísimas Muchas, gracias. muchas gracias. Y nosotros nos vamos con una canción que es para ti. Esta la escribe don Juan Antonio Correger y te la Ah, dedicamos a ti, a toda tu obra, a todo el legado que has construido con tanta lucha, con tanto esfuerzo. Lo dejamos para ti. Y esta es Obao Moín, pero en la voz nacional de nuestra Lucecita Benítez. Para ti, otra grande. otra grande. Aquí en Dejando Huellas. Muchas gracias. Gracias a ti. El río de Corozal, el de la leyenda dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río Manatuabo, el de la leyenda dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río Sibuco escribe su nombre con letra dorada. La corriente arrastra oro. La corriente está ensangrentada. En donde hundió la arboleda su raíz en tierra dorada, allí las ramas chorrean sangre, la arboleda está ensangrentada. Donde dobló la frente india, bien sea tierra o bien sea agua, bajo el peso de las cadenas, entre los hierros de la ergástura, allí la tierra está maldita, corre el agua ensangrentada. Donde el negro quebró sus hombros, bien sea tierra o bien sea agua, y su cuerpo marcó el carimbo y abrió el látigo su espalda. Allí la tierra hiede a sangre, corre el agua ensangrentada. Donde el blanco pobre sufrió los horrores de la peonada, el machete del mayoral, la libreta de jornada. Allí la tierra está maldita, corre el agua envenenada.
las manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada. Para ellos y para su patria, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Para ellos y para su patria, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Para ellos y para su patria. Hemos llegado al final de su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Tienes una cita con nosotros el próximo domingo por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Que en el brillo de un gesto, creen la tierra, creen la lluvia, creen la savia. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces, 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.